Bienvenido a nuestro podcast, Renacidos, Historias de Conversión. Descubre cómo la fe puede cambiar tu vida en Renacidos, Historias de Conversión. Escucha las historias de conversión de aquellos que han encontrado su camino a Dios. Prepárate para ser inspirado por testimonios de conversión que podrán edificar tu vida y alentarte en tu camino hacia Dios. Una vez más, bienvenidos a Renacidos, Historias de Conversión. Una vez más estamos con estas personas que nos van a contar esos testimonios de cómo ellos han convertido su vida al Señor, cómo le han dado sí al Señor, se han discipulado para el Señor, se han entregado al Señor, han decidido renunciar al mundo y son valientes guerreros hoy en día, dándole sí al Señor. Vamos a ver cómo el Señor va obrando en la vida de cada uno, va mostrando cosas hermosas, maravillosas, y cómo Dios también hace instrumento de aquellos que para el mundo antes estaban en perdición. Dios los toma ahora para ser instrumento de bendición para otros. Hoy tengo el placer de tener a nuestro hermano Rodrigo Marín. Rodrigo, te doy la bienvenida a este espacio, a este podcast. Me alegra que estés aquí. Para que todos sepan quién es Rodrigo, para los que no lo conocen, Rodrigo es un hombre que es casado, su esposa se llama Gloria, tiene 5 hijos. ¿Qué tiene Rodrigo? ¿O son 4? 5. 5 hermosos hijos. 3 mujeres y 2 hombres, ¿verdad? Y 2 hombres, sí. Bueno, 3 mujeres y 2 hombres. Rodrigo también es el testimonio de cómo la persona que trabaja bajo la mano de Dios, Dios lo prospera grandemente. Todo eso también él nos va a contar cómo Dios lo ha ayudado a prosperar. Porque Rodrigo no es una persona profesional, pero hoy Dios lo ha bendecido teniendo mucho de lo que tal vez muchos profesionales hoy todavía no tienen. Entonces eso también es un gran testimonio para llegarle a muchas personas jóvenes que están comenzando en la vida. Que sí es bueno también estudiar, pero como dice el disco, si tú eres el mejor zapatero en manos de Dios, Dios te hará el mejor en cada uno de lo que haces y te hará crecer. Entonces, Rodrigo, comiénzanos por comentarnos entonces quién era Rodrigo antes de conocer al Señor. ¿Cuál era la vida de Rodrigo? Bueno, muchas buenas noches para todos. Espero que los que me escuchen, esperemos que estamos en este vivo porque necesitamos que la verdad crezcamos en la fe y que Jesús no nos buscó por buenos, no nos buscó por perfectos, sino que ovejas perdidas de su rebaño. Y por eso cuento este testimonio no para orgullecerme, sino para alegrarme en el Señor, porque si no hubiera sido por Cristo, no hubiera sido posible que en este tiempo estaría valorando una esposa, mis hijos, mi salud, mi vida. No estaría valorando lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, voy a empezar. ¿Qué fue antes de yo conocer a Cristo? Yo era un hombre católico, creía en Dios, como cualquier hombre cree. Cualquier hombre del común cree, un borracho, el drogadito, el ladrón, el mentiroso, y esa era mi vida. Mi vida se valía solamente de maldad y creía que solamente, verdaderamente el sentido a la vida era lo que tú hacías, pero sin importar a quién le hacías mal, porque uno cuando está en la vida mundana, uno no le hace bien a nadie, ni uno mismo. Entonces cuando yo empiezo mi vida mundana, pues sí, yo era un hombre al cual cometí muchos errores, muchísimos, demasiados errores diría yo, donde yo de pronto llegué a ser una persona que a mí no me importaba si era sobrino, si era tío, si era, mejor dicho, así fuera familia, a mí no me importaba. A mí solamente me importaba era yo suplir mi necesidad. Era ladrón, fui una persona que no me importaba hacerle, mejor dicho, pegar dos o 3 puñaladas, tiros, hablemos así, porque tenemos que no avergonzarnos de lo que ya pasó, tenemos es que alegrarnos de la obra que Dios hizo. Muchas veces nosotros no contamos lo que fuimos porque nos da pena que las cámaras o que los demás
sepan que yo fui un ladrón, porque Jesús vino por el ladrón y yo me reconozco como ladrón, como mentiroso, soberbio, orgulloso, prepotente, ¿cierto? Entonces mi vida era esa. Yo fui un hombre al cual a mí no me importaba nada en la vida, tanto que cuando yo empecé a tener ya mi uso de razón, ni mi papá ni mi madre me importaban, tanto que llegué a odiar tanto, pero tantísimo, hasta mi propia familia, que yo decía, yo no tengo sentido ni por ya ni por mi familia, no sentí amor, porque ese desamor, ya bien sabemos que el hombre lo tiene por su rebeldía, por su maldad, aunque la gracia de Dios ha existido toda la vida. Siempre ha existido la gracia y la luz y la fortaleza del Espíritu Santo del ser humano. Pero cuando nosotros estamos en ese mundo perdido, de que realmente no le hemos sentido a la vida, a mí no me importa si el amigo me ama. A mí no me importa si mi madre me ama, si mi padre me ama, si tengo seres que me aman. Cuando estamos en ese mundo, a mí no me importa sino beneficiarme yo, como persona que soy, sin importar hacer daño. Esa era persona, ese era Rodrigo. Yo salí a la calle, tanto que yo tuve un tiempo, yo soy de Ciudad Bolívar, para los que no me conocen, de Ciudad Bolívar, Antioquia. Yo allí viví una vida muy desordenada, muy dura, donde yo vivía sentado. Yo tenía que dormir en una ventana, vigilando yo mismo que no se me fueran a entrar por detrás de la casa, porque por mí daban dinero, por mi cabeza. Por eso cuento ese testimonio para que vean quién verdaderamente, a quien Dios acogió en sus brazos, a quien Dios acogió en su pecho, a quien Dios sacó de todo el fango y de toda la basura, donde Dios lo pone en un pedestal, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a vivir una vida ya por algo de adolescencia, que yo ya empecé a tener amigos, empecé a tener como esa calidad como de conocimiento que el dinero mal habido, que aquello era verdaderamente lo que a nosotros nos gustaba. Entonces a mí no me importaba por trabajar, a mí yo veía que las cosas se conseguían muy fácil. Llegamos al punto donde por mi cabeza estamos hablando de 20, póngale 29, 30 años atrás, mi vida empezó a cambiar, pero antes de eso, por mi cabeza daban 300.000 pesos, porque yo me volví un delincuente, donde los vecinos, la gente que de pronto tenía a mi lado, ya me veían a mí era como un peligro, ¿cierto? Y mi vida se fue mucho tiempo así, tanto que yo salía a la calle y yo le decía a la familia, de pronto a los compañeros, yo les decía, yo salgo, pero yo sé que no voy a entrar, porque esa era mi vida. Yo me mantenía apercibido, muy apercibido, pero siempre pensando en que me van a matar. Porque cuando uno anda en las cosas malas, siempre está pensando en que hoy estoy, mañana no estoy. Pero resulta que en tantas cosas que me pasaron, yo siempre tenía a Dios presente, ¿cierto? En mi desobediencia, como quizás muchos de los que hoy me escuchan, han tenido a Dios en su corazón, en su mente, pero no le obedecemos, porque a veces nosotros decimos tener fe, pero no una obediencia. Eso era yo iba a la Eucaristía, pero yo era ladrón, yo iba y comulgaba, pero yo me acostaba con las mujeres que realmente no debía hacerlo, y mi vida era una vida desordenada. Ya pasando mucho tiempo, tuvimos unos enfrentamientos muy fuertes con muchas personas, donde a mí me agarraron a punta de fusil. ¿Sabe qué es usted 8 o 10 personas dándole en fusil a usted póngale por ahí una distancia de 8 o 10 metros? Y ni una, oiga, ni siquiera una bala tocó mi cuerpo, ni siquiera una bala. Entonces por eso cuento este testimonio, porque es muy hermoso lo que Dios hace. Porque a veces nosotros decimos, no, es que Dios Dios a mí no me perdona, yo lo que he hecho, realmente yo no tengo perdón de Dios. Pero cuando empecé a caminar en ese caminar, que ya Dios, después que yo ya me vine para acá, para Medellín, yo igualmente seguí el mismo hombre desordenado, pero no tanto. Ya obviamente ya
formé un hogar, formé un hermoso hogar, me uní en matrimonio, pero igualmente mi vida era desordenada, no como antes, pero mi vida sí empezó a cambiar de una manera, quizás a mi manera, ¿cierto? Después de, póngale, 20 años de estar aquí en Medellín, un hermano mío viene y me dice, yo estaba embriagándome porque ahí me gustaba embriagarme en mi casa. Yo compraba los sábados por esta hora, yo ya tenía mis garrafitas de ron y siempre cada 8 días la cajita de cerveza, ¿cierto? Como le aseguro que muchos lo hacemos, lo hacíamos, ya no lo hacemos porque ya tenemos un conocimiento. Pero muchos en este tiempo quizás vamos a la Eucaristía, quizás muchos van y se confiesan, pero volvemos a lo mismo. Entonces, eso es una reflexión que el Señor nos manda para que realmente sepamos que el amor de Dios es muy grande, demasiado grande. Cuando Dios viene a mí porque yo no lo busqué, porque el que diga que busque a Dios, que busco a Dios, pues yo diría que realmente es imposible el hombre buscar a Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre busca a Dios porque cuando viene la oveja verdaderamente perdida a su rebaño, es porque Jesús vino y vio que estaba perdida y la buscó y la trajo de nuevo a su rebaño. Entonces, cuando Dios me hace este llamado, yo estaba bebiendo, me estaba embriagando en mi casa y llegó un hermano mío que ya empezó a conocer de esta verdad y él me dijo a mí, digo, hey Rodri, vea, ¿cómo le parece que a Dios no le gusta eso? Vea, es que por ahí Dios ya hizo una obra en un hombre y es la última trompeta que está sonando. Pues cuando a mí me inventaron de ese hombre, yo la verdad, yo dije, no, eso es otro mentiroso más. Otra persona más que viene con una palabra de convencimiento para que muchos vengan a mantenerlos. Y yo no sirvo para mantener a nadie. Y yo, siga usted ese camino y déjeme el mío, yo aquí estoy muy bien. Eso fue hace aproximadamente 15 años, 15 años. La fecha como tal no la sé, pero yo sé que vamos cerca de 15 años. Entonces, yo seguí embriagándome y seguí pues haciendo las cosas como antes las hacía. Yo iba con mi esposa a la Eucaristía, con mis hijos, pero yo iba borracho. Yo iba lleno de odio porque aún todavía no era capaz de amar a esa persona de mi familia, que la verdad ahora la aprecio demasiado y siento mucho amor por ella. Y cuando ya empezamos, yo ya empecé pues a tener como más, pues un encuentro más, como más fiel a mi esposa, ¿cierto? Y resulta y dice de que ya llegamos al punto de que mi hermano me dijo, venga, vamos a escuchar la manifestación. Y yo, vamos, y fui y la escuché. Yo la verdad poco le paré pues como bolas a la situación. Permíteme un momentico, Rodrigo, hacerte una pausa allí. Para las personas que se lleguen a conectar, esa persona a la que está hablando Rodrigo, que le habló el hermano, es nuestro hermano Francisco Restrepo, para los que quieran conocer sobre él, que como él acaba de decir, fue la última trompeta que puso nuestro Señor en el año 2000. Es como el líder de nuestra comunidad, es el que Dios ha dado el mensaje y que nosotros pues por ahí hemos saliendo del error, buscando perfeccionarnos. Si ustedes quieren escuchar el testimonio de él, pueden entrar a mi canal o al canal de él. Hay dos formas. El canal de él, que es Francisco Restrepo, o entran a mi canal Henrik Soye y ahí pueden escuchar todo el testimonio. Porque todos los que estamos aquí hemos entrado y hemos conocido de Dios muchas veces. Nuestro proceso de conversión comenzó por medio de él. Muy bien, ahora sí. Entonces, bueno, tu Henry, hermano llega donde ti decirte, no, bueno, pero vamos antes de, espere que me adelanté un poco. Disculpa. Me adelanté un poco ahí. Resulta dice que, bueno, eso fue empezando diciembre. Pues mi hermano, como ya conocía, mi hermano me vendió un amplificador y a mí me gustaba la música dura porque yo era parrandero, pachanguero de los pachangueros, ¿cierto? Entonces mi hermano llega y me dice, Rodri, al paso que yo me quiero casar,
yo conocí ya verdaderamente que esto sí es la verdad, yo quiero cambiar, yo vivo en unión libre, yo me quiero casar, cómpreme ese amplificador y yo se lo voy a comprar porque a mí me gustan las fiestas. Eso fue, eso fue más o menos empezando diciembre de esa fecha de que Dios me hizo el llamado. Mire cómo Dios me hizo el llamado. Resulta y dice que yo seguí, eso empezando diciembre fue eso, y el 31 de diciembre me dice un amigo, incluso aquí en mi casa, junto a mi casa, me dice, Rodri, yo veo que vos tenés unas columnas y un amplificador muy bueno. Yo quiero que inauguremos la losa de mi casa, que la acabamos de vaciar para esa fecha, para el 31 de diciembre. Yo le dije, claro que sí. Entonces el muchacho mató marrano, estuvo trago de todo. Yo era una persona que a mí me gustaba mucho dar el beso de Judas. Yo creo que ya todos sabemos cuál es el beso de Judas a la medianoche, ¿cierto? Porque yo lo llamo el beso de Judas, porque ahí es donde uno realmente empieza a mirar cuando ya uno conoce la verdad de Cristo, de que ese momento es el beso de Judas, porque ahí es donde uno logra ir a darle el beso a la amiga que le parece bonita, a la mujer del amigo, es que tan linda y no le puede darle un beso, es la oportunidad de decirle feliz año y la besuquea, ¿cierto? Igualmente las mujeres aún. Entonces para mí ese es el beso de Judas. Bueno, resulta y dice que antes de que se llegara esa fecha, ese momento, algo llegó a mi mente, pero muy fuerte, muy fuerte. A mí nunca se me olvida que era ese bullicio tan impresionante en esa loza. Habían lesbianas, habían homosexuales, había un gentío impresionante. Pero yo desde el comienzo de la fiesta, yo no me sentía pues como tan bien. Más sin embargo, pues sí me estaba tomando una cerveza. Cuando de pronto por ahí tipo 11 de la noche, 11:30, llegó algo fuerte a mi mente, donde se me vino un pensamiento muy fuerte. Sería que yo conseguí este amplificador para alabar y glorificar a Dios. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Entonces, cuando yo ya empecé a sentir, cuando yo sentí eso en mi cabeza, ya empezó la música, empezó que donde yo estaba, yo eso lo veía raro. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, vámonos a dormir. Yo no me siento bien aquí, vámonos. Me dijo, papi, ¿por qué tan temprano? Sabiendo que ya a mí a las 10, 11, 12 de la mañana apenas me estaban entrando quizás como una amiga todo borracho. Y entonces mi esposa se asombró porque mi esposa dijo, papi, tan temprano. Son las 11:30. Yo, no, mi amor, vámonos a dormir. No me siento bien. La verdad, no, o sea, vámonos a dormir. No quiero quedarme en esta fiesta. Bueno, resulta y dice que bueno, nos vinimos a dormir. Como a los 3 días, mi hermano me dice, Rodri, vamos a mi casa para que escuches una manifestación de mi hermano Francisco Restrepo. Entonces yo fui y la escuché. Cuando yo escucho ese audio, yo quedo muy impresionado porque ningún hombre, por mucha sabiduría que tenga de Dios, habla así como habla cuando el Señor se manifiesta. Entonces me quedé muy preocupado porque el Señor decía que los borrachos no entran al reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni el ladrón, ni el mentiroso, ni los ávaros. O sea, una cantidad de cosas que era prácticamente lo que yo practicaba. Yo a Jesús, yo me vine muy preocupado para mi casa. Yo me vine muy preocupado. Le dije a mi esposa, mi amor, yo voy a ir. La verdad, veo algo muy especial y para mí, ahí sí hay una verdad. A los 8 días fui donde mi hermano Francisco. No lo conocía, yo no conocía a él. Yo estaba al lado de una ventana de la puerta donde él se para, a mano derecha. Y cuando él predicaba y predicaba muy hermoso y anunciaba las palabras de Dios muy hermosas, y yo creía lo que le pasaba a él. Cuando ya empezó a imponer manos, algo que me impactó mucho, algo que me dejó a mí totalmente marcado para toda la vida, fue que cuando él empezó a imponer manos, las manos de él eran unas manos grandísimas. O sea, yo veía prácticamente como ver esta mano así. Cada que le imponía las manos a las personas, yo sentía desmayarme, porque sabemos que la imposición de manos
el que tiene la gracia, ya bien sabemos que viene para hacer de que nuestras cargas sean, ¿qué? Livianas, Liviana. ¿cierto? Entonces, yo me puse a mirarlo a él desde que empezó a dar la vuelta y daba la vuelta y cada que le imponía la mano a las personas, yo me sentía caer y yo sentía, pero yo ¿por qué me voy a caer? ¿Yo por qué me siento desmayar? Cuando ya empezamos, cuando ya empezamos en ese, ya más cerca, y él empezó a imponer la mano más cerca, yo me sentía mucho más desmayar porque era algo sobrenatural, algo que yo nunca en la vida había experimentado y yo me llenaba, pero como de una paz, pero también me sentía como asustado porque era algo nuevo para mí, ¿cierto? Pero resulta y sé que la presencia de Dios es muy maravillosa y la verdad es maravilloso cuando Dios viene haciendo la obra por medio de un hombre y uno saber que a uno le va a tocar. Entonces, cuando viene imponiendo manos, cuando llega donde mí, yo me agarré fuerte porque yo dije, no, yo me voy a caer. Cuando él impuso mis manos, las manos de él en mí, que ya oró por mí, clamó por mí, le pidió misericordia a Dios, yo sentí como si me hubieran quitado, póngale por ahí unos 200 kilos de mi vida. Yo, yo quedé livianito, me quedé lleno de gozo, lleno de felicidad, ya se terminó el grupo y yo me vine para mi casa lleno de gozo y lleno de felicidad y entonces ya empecé a tener como me ponía a mirar a mi esposa, a mis hijos y yo tengo, o sea, ya le veía un valor a ese hermoso hogar. Yo veía que a mi esposa no la había valorado lo que realmente la tenía que valorar. Veía a mis hijos y yo dije, realmente no he valorado mi familia como Dios quiere que la valore. Entonces, desde mi vida empezó ya un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo caminar en Cristo, donde ya empezamos a tener empezamos a tener una experiencia que quizás para muchos se le hace imposible, pero que para Dios todo es posible. Yo no creí yo encontrarme en el momento en que hoy me encuentro, en la felicidad, en ese gozo, en esa certeza de que realmente este sí es el verdadero camino. Esa es la verdadera felicidad que Cristo me quiere dar a mí, a ti y a todos los que verdaderamente le acogen y le obedezcan. Entonces, cuando ya empezamos a ir más, ya empezamos a tener más encuentros en esos encuentros de grupos de oración. Ya Dios empezó a tener conmigo esa bondad y esa misericordia de mostrarme sueños, ¿cierto? Ya empecé yo a que yo me acostaba y ya empezaba yo a ver cómo la oscuridad me atacaba, cómo en esos sueños venían unas oscuridades convertidas como en cabezas de murciélagos, pero cuando venían en esas cabezas de murciélagos y yo veía cuando trataban de atraparme así, pero todo oscuro, y se formaban esas cabezas, yo veía a Jesús cuando venía con sus manos abiertas, levitando, o sea, yo lo veía levitando. Eso lo cuento porque eso es lo que mi padre me permitió que yo viera. Y yo veía que con sus manos abiertas él se acercaba y cuando él se acercaba la oscuridad totalmente era vencida. Se iba de mí la oscuridad. Y detrás de eso empecé a tener muchas visiones y empecé a tener verdaderamente la certeza de que Dios al hombre sí le concede lo que dejó escrito. A los ancianos les dará sueños y a los jóvenes les dará visiones. Aunque yo no estoy tan joven, ¿cierto? Pero eso es lo que mi padre me ha permitido ver. Entonces ya mi vida... No, ya a la cédula. Ya mi vida ha empezado a cambiar desde estos tiempos para acá y donde me ha tocado luchar mucho, ojo, mucho, como a ustedes, los que están detrás de esas pantallas, los que nos están escuchando, los que no. La perseverancia en Cristo es lo más hermoso que tú puedes tener. Esa certeza de que cuando tú le clamas a Dios, cuando tú le oras a Dios, nunca se levantes pensando, ¿será que Cristo sí me va a conceder o no? Tenga la certeza que Jesús sí te va a conceder. Tenga la certeza de que Cristo sí hace de que ese corazón duro se lo cambie por un corazón de carne. Cuando yo empiezo en este caminar, yo llegué en un momento donde yo me estaba enloqueciendo. Yo me estaba enloqueciendo porque la verdad, yo por me los iba sueños.
Sí, tenía muchos sueños, o sea, tenía muchos sueños y tenía muchas visiones donde yo veía a Jesús en el firmamento como el de los antiguos tiempos, enseguida se convertía en paloma, enseguida se convertía en Jesús, pero veía la multitud, yo estando aquí en Medellín, yo veía que yo me encontraba en una de las torres más altas y empezaba a mirar cómo toda la multitud se paraba y empezaban a mirar al cielo, la grandeza de Dios. Cuando menos pensaba, todo se desboronaba y enseguida veía como los destellos de luz de la tierra salían. Pero yo en ese, o sea, yo en la visión, porque Dios luego se manifestó y dijo que era una visión que Dios me había dado, eh, yo veía y yo le decía a mi hermano, porque yo estaba con mi hermano Alfredo, que tú y lo conoces, Henry, y yo le decía a mi hermano, vea, todas esas luces que se levantan de la tierra, porque o sea, eran de ciertas partes, no eran juntas así un solo chorro, no, salían de ciertas partes diferentes y yo le decía a mi hermano, "Ah, ¿usted conoce todos esos chorros de luz que elevan de la tierra al cielo? Todos esos son los que están reconociendo hoy al Mesías. Esos son los que están reconociendo a Dios en estos tiempos", decía yo, ¿cierto? Pero entonces a mí todo eso me confundía mucho porque uno no esperaba tanta misericordia, tanta bondad, que por eso hoy hago este testimonio, porque yo quiero que los que crean que no tienen, mejor dicho, la oportunidad de salvación, si la tienen, desde que no hayan blasfemado con la luz del Espíritu Santo, que hayan sido borrachos, que hayan sido ladrones, mentirosos, Dios perdona todo ese pecado. Como a mí, le aseguro que ya me los perdonó. Que tengo que seguir en rectitud para con Dios, sí. Que tengo que seguir siendo un hombre de fe y fiel a Dios, sí. Pero que Dios está siempre haciendo de que el hombre verdaderamente no se condene. Entonces, cuando yo empiezo a tener muchas, pero muchas visiones, yo empiezo a entrar como en un show. Y yo veía a la gente en los buses y yo decía, qué bueno pensar lo que esa persona está pensando. Yo veía a esa persona riéndose y yo, qué bueno yo estar pensando y riéndome como, porque lo que a mí se me metió en la cabeza es algo como imposible de lo que yo estaba viviendo. Resulta y sucede que yo llorando le decía a mi esposa, mi amor, yo me siento mal, yo no me siento bien. Y mi esposa me decía, papi, ¿usted qué le pasa? Y yo, mi amor, a mí yo no sé qué es lo que me pasa. Yo me siento totalmente raro. Yo, la gente, yo quiero que pensar lo que ellos están pensando, pero eso que es lo que yo estoy pensando, no. Hasta que yo me le he puesto al Señor y de tantas cosas que me llenan la cabeza, me le he puesto al Señor y le digo al Señor, Señor, yo sé que tú me entregaste grande, porque me entregaste tanto, Señor, pero yo no quiero apartarme de su lado. Muéstreme si aún todavía esta gracia que tú me has dado, aún todavía la tengo. Muéstrame, Jesús, porque la verdad me siento raro, no me siento bien, porque la preocupación mía era no ofender a Dios. Esa era la preocupación mía, quizás con malos pensamientos y con muchas cosas. Me voy a trabajar. Resulta y dice que yo me voy a trabajar. Esa noche le pedí al Señor que me mostrara si aún todavía yo sí tenía esa gracia que Él había entregado. Me voy a trabajar en las 10 de la mañana, a las 11 por Pablo Tón Uribe. Eso que hay ahí cerquita del centro, aquí en Medellín. Y estaba yo trabajando por un lado de un enmayado, cuando de pronto escucho un hombre muy enfermo. Y ese hombre tenía mal de Parkinson, tanto que no era capaz ni siquiera de hablar. Y cuando yo lo vi tan supermente enfermo, que ese hombre era así todo su cuerpo, sus dos manos eran así, y no era capaz de hablar. Entonces, cuando yo lo veo, yo siento un amor y una ansiedad por orarlo. Y yo le digo y me le acerco y le digo, venga hermano, ¿usted cree en Dios? Y él me dice, sí, sí, yo sí creo en Dios, pero así con esa enfermedad, con esas manitos, mejor dicho, no se sostenía ni siquiera para tomarse un tinto. Y yo le digo, si quiere acércate, yo te oro. Pero eso fue lo que Dios me puso, mostrándome que aún verdaderamente Él sí nos ama mucho y nos concede. Cuando yo empiezo, yo me quito el calzado porque ya además que los que están conectados saben que tenemos que
cuando vamos a orar, descalzarnos. Yo no importé dónde estaba, si en un tierrero, si en un pantanero, a mí no me importó eso. Simplemente quería hacer un altar a Dios porque donde tú estés, no importa si estás en un pantanero, en un tierrero, en un pavimento, mejor dicho, donde estés, sabemos que tenemos que tener disponibilidad para Dios. Entonces me quito el calzado, empecé a orar a ese hombre, yo simplemente le pude coger los deditos así, de la malla, porque no podía meter la mano bien, sino que yo le dije, coja mis dedos, y él me movía la mano mía así, porque era demasiado la enfermedad. Y yo empiezo simplemente a orarle al Señor, a pedirle misericordia a Dios por esa enfermedad, y que esa enfermedad fuera apartada si era la voluntad de Dios en ese hombre. Cuando yo termino de orar, ese hombre simplemente cogía sus manos, se cogía sus manos y hacía así. ¿Usted qué le hizo a mis manos? ¿Usted qué le hizo a mis manos? Lindo. Bendito Así. sea Dios. ¿Usted qué le hizo a mis manos? ¿Qué le hizo a mis manos? Y yo le decía, yo simplemente le dije, mi hermano, aquí un hombre no te sanó fue Dios. Y cuando tú vayas a anunciar a las personas, dígale que fue Dios el que lo sanó, no fue un hombre, fue Dios. Y la bondad y la misericordia, pues es todo ese día me la pasé, fue llorando y llore, y llore, y llore, porque yo sé que uno no es digno de estas cosas. Cuando yo empiezo ya a tener más intimidad con Dios, empiezo a mirar que realmente lo que estaba haciendo y lo que hago aún todavía no es suficiente para agradar a Dios. Porque para Dios, la verdad, aún a nosotros, así le queramos caminar mucho, pero hay que perseverar mucho en la fe. Entonces empiezo a tener muchos más encuentros ya con el Señor. Para los que no me conocen, y no lo digo por orgullo, lo digo por verdaderamente con alegría y gozo. No se avergüencen si no les salen palabras de sus labios, y no se avergüencen cuando se paren ante la multitud. Yo no sé leer, yo no soy letreado, como dijo mi hermano Henry. Yo no sé leer, yo no sé, o sea, yo pasé por la escuela tirando piedras, y la verdad no me avergüenzo de no saber leer. Mi padre nunca me ha dejado caer en vergüenza, y me he parado entre muchos hombres letreados, y me he parado al frente de muchas personas que conocen las escrituras, y ahí se cumple la palabra de mi Señor cuando Él dice, y no se preocupes por lo que vayas a anunciar, porque yo pondré palabras en sus labios para que mi pueblo sepa que yo existo, así como fue a Moisés, y así como puso a Aarón, a que realmente se cumpliera la palabra que realmente quería poner en los labios de Moisés. Dios le dio a Aarón para que dijera, es que verdaderamente Moisés sí es mi elegido. Entonces, así mismo en estos tiempos, Dios viene haciendo lo mismo. Por eso, yo cuando voy a hacer los grupos de oración, que ya cada día que Dios nos entrega más y más y más, ya hay que darles un cambio a esa vida que a veces nosotros creemos que estamos haciendo bien. Pero a veces realmente sabemos que en este caminar de Dios realmente nos hace falta. Entonces, después de eso, después de que pasó ya, porque ya hace mucho tiempo, yo me reúno mucho yo soy constructor, yo construyo, gracias a la bondad del Señor me da a conocer los planos, sin ni siquiera, o sea, ni siquiera ser una persona letreada, pero... Así como Daniel. ¿Ah? Así como Sí. Daniel. Bendito como sea José, Dios. perdón. Como José que leyó. Como José. Pero cuando yo cojo esos planos, yo simplemente le digo a mi Padre, Señor, permite que seas tú guiando mis manos, mis ojos, para que yo tenga plena conocimiento de lo que vaya a hacer aquí para no caer en vergüenza. Y Henry sabe que yo he construido casas muy grandes, de 700, 800 metros cuadrados, pero no es para yo orgullecerme, no, me alegro, porque ahí se ve la bondad y la misericordia de Dios y nunca me ha dejado caer en vergüenza, nunca. Entonces, cuando yo me encuentro en una obra con un hombre al cual lleva 27 años metido en las drogas, en la delincuencia, era jefe de un grupo delincuencial y él los mandaba y ya había asesinado muchas personas. Cuando yo lo veo a él
lo veo fumando pues marihuana y cada ratico el otro y el otro y perico. Yo me le acerco de primera vez en esa obra y yo le digo, hijo, venga, ¿cuánto hace que tú estás esclavo de ese vicio? Y me dijo, yo llevo 27 años, mi señor, porque ni siquiera me conocía. Yo llevo 27 años en los vicios. Y yo le dije, ¿y nunca he tratado de dejarlo? Y me dijo, no, yo sí he tratado de dejarlo 2 semanas, 3 semanas, pero vuelvo a traer la ansiedad y lo cojo con más fuerza. Entonces yo le decía, ¿sabe qué, mi hermano? Yo le voy a dar un consejo como verdaderamente un amigo, como así como yo quiero que tú dejes las drogas. Y empecé a contarle mi vida, porque para que otros cambien, nosotros tenemos que desprendernos de todo lo que nosotros fuimos y saberle dar conocer a otros de que si yo pude, él también puede. No podemos ser egoístas. Entonces yo le empecé a contar mi vida y me decía, Rodri, usted también. Y yo era esto. Y él me decía, hermano, es que prácticamente somos iguales. Prácticamente lo que usted ha vivido es lo que yo estoy viendo en este momento. Y yo le dije, ven, ¿usted cree y confía en Dios? Y él me decía, sí, hermano, yo creo en Dios, pero la verdad para obedecerle a Dios es muy difícil. Yo le dije, ¿y usted cree que para Dios es difícil que esa ansiedad que tú tienes de la marihuana, del perico y de todas esas cosas que está haciendo malas y que tiene su cuerpo, para Dios es posible o imposible? No, para Dios es posible, pero para mí es muy imposible. Yo le dije, si quiere vamos a hacer algo, porque tiene que ser que disponga su corazón para Dios. Vamos a hacer lo siguiente. Si quiere te hago una oración, vamos a orar por su enfermedad, porque eso es una enfermedad que tú tienes. Vamos a entregarle al Señor todas esas adicciones. Y le hice una oración. Varias veces lo oré. Vamos a hacer una oración. Y le voy a presentar un agua. Yo le voy a presentar un agua al Padre. Y cuando tú tengas esa ansiedad de consumir vicio, de que ya quiere verdaderamente hacerlo, tú en el nombre de Jesús, va a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hágalo con fe. Y yo le aseguro que Dios va a hacer una obra grande en usted. Y así empezamos el proceso en esa obra. Y muchos obviamente le tenían la mala, porque o sea, era un pelado, era una persona que era adulta ya, pero era muy soberbio, orgulloso, demasiado. Pero Dios baja a los soberbios y Dios le da mansedumbre a todos los soberbios, porque a eso es lo que el Señor nos manda. A todos esos soberbios hace que agachemos la cabeza y decir, de acuerdo, Padre. Porque no es lo que el hombre quiera, sino lo que el hombre verdaderamente, lo que Dios quiere para con el hombre, que quiere siempre el bien. Ese hombre empezamos un proceso de oración, todos los días, de oración. Y le presentaba la agüita y él cargaba un tarrito así de gaseosita en los buses. Y él decía, Rodri, cuando yo siento esa ansiedad tan impresionante en el metro, que voy llegando a mi casa, donde ya me encuentro con los amigos, hermano, ¿sabe qué? Yo me tomo esa agua que usted me presenta y le voy a decir, hermano, la demoras, tómamela y la ansiedad se me va. En ese momento ya los amigos me invitan a fumar marihuana y hermano, y mientras que usted, mejor dicho, ya me dio a conocer como esa gracia, como esa bondad de Dios, y me estoy tomando esa agua que Dios, yo sé que es Dios el que la bendice, esa ansiedad se me está quitando. Tuvimos más o menos por ahí 3 meses, 4 meses en ese proceso, y ya él me decía, Rodri, ¿sabe qué, hermano? Llevo 2 semanas sin consumir, Rodri, llevo 1 mes, Rodri, llevo 2 meses, y nunca jamás nos volvimos a ver, ¿cierto? Y entonces la felicidad es que realmente lo de Dios permanece. Como a los 3, 4 años, hace más o menos por ahí unos 6, 7 años, volví, me llamó, hablamos, cuando llega y me dice, Rodri, dejé totalmente el vicio. Entonces eso a uno le llena de gozo, le llena de felicidad, porque la obra que Dios está haciendo en el hombre no es en vano. Porque Dios a ustedes y a mí nos pone como instrumentos. Pero qué maravilloso que como instrumentos que somos, que podamos dar ese testimonio de vida para que muchos crean, para que muchos confíen de que Dios verdaderamente se hace la obra en el hombre
que no vale un peso para el otro. Entonces, por eso cuento este testimonio, porque la verdad se lo digo, para mí es muy, muy gratificante realmente tener este encuentro, porque yo sé que muchas personas han pasado quizás más o menos que por mí, lo que yo he vivido, pero sabemos que Dios viene haciendo, mejor dicho, la obra en todo aquel que disponga su mente y su corazón, en aquel que viene realmente humillado, que viene verdaderamente con ese deseo que Dios toque ese corazón. Dios quiere que todos seamos esos instrumentos donde Él quiere morar, para que nosotros seamos esa semilla que crezca para nosotros poder dar a otros. Porque si yo no tengo la semilla en Cristo en mí y no dejo que crezca, dígame, ¿qué podemos dar nosotros? Por eso el Señor viene escogiendo lo más vil de la tierra, lo más pecador, lo más necio. Por mí no daban nada. Por mí lo único que era desprecio y desprecio y desprecio. Pero Jesús me vio como un diamante en crudo, como a ustedes también los está viendo como un diamante en crudo, los quiere moldear, como Él también me quiere moldear a mí. Pero está en mí de que yo me haga moldear, porque la verdad, cada quien somos libres. Dios nos manda la libertad, pero una libertad sana, una libertad que Él se agrade, una libertad que realmente donde estemos, siempre lo reconozcamos a Él como el único Salvador, como la única guía, como la única verdad, reconociéndole a su madre como nuestra madre pura y santa, y no avergonzarnos nada de lo de Él, porque a nosotros nos mata que muchas veces nos avergonzamos de que la obra que Dios ha hecho en mí, porque cuando Dios viene a tomarme de su mano, le aseguro que yo ya soy un hombre nuevo y una criatura nueva. Y los amigos que supuestamente dicen ser amigos, ya ahí no aparecen. Los amigos ya no existen. Los amigos se van. Los amigos ya desprecian, ya huyen de usted. Pero no es usted el que huye de ellos. No, ellos huyen de ti. Porque ya tú tienes mucho para anunciar, ya tú tienes mucho para dar, ya tú tienes mucho para decirle, mire, es que Dios te ama, pero ellos no aceptan y por eso huyen. Y por eso nosotros jamás, así el mundo nos desprecia, no importa. Así nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros familiares nos desprecien, no importa. Lo importante es tener a Dios siempre a nuestro favor. Amén, así es. Qué lindo testimonio. Vea, Rodrigo Marín, como les acabo de decir, es una persona que no es estudiada, no sabe leer, pero yo soy testigo de que a pesar de que no lee la palabra de Dios, es un buen escucha, porque cada vez que la escucha en la Eucaristía, cada vez que escucha las prédicas de nuestro hermano Francisco, que aparte de que nos amplía sobre todo eso, ¿por qué? Porque él ha recibido la revelación de todo lo que fue nuestra historia pasada, desde el inicio hasta el final. El Señor se la reveló, nos las ha dado a conocer. Entonces él es la parte, como dijiste, que el Señor nos dijo, párense allí frente a la multitud, no se avergüence que yo pondré palabras en sus labios. Y así es, se para frente a las personas, a la multitud, y predica fluidamente con toda la seguridad en el Espíritu Santo. Eso nos muestra que no es necesario hoy ponerle al Señor ningún tipo de traba, ¿ya? Que Dios simplemente necesita personas que quieran, necesita simplemente tu voluntad, tu sincera voluntad, porque Dios, como dijo, cogió ese diamante y lo fue moldeando, lo fue trabajando y le está dando forma, como nos está dando forma a nosotros. Y hoy tú que estás escuchando puedes ser una persona moldeada por el Señor. Si Dios pudo sacar a Rigo, me pudo sacar a mí de los valles oscuros, de la sombra oscura, de allá donde estamos perdidos, lo puede hacer con cualquiera, porque Él es Dios. Y Dios no tiene excepción con uno y con otro, que, ay, pero ¿por qué no saca este y por qué no saca lo otro? Rigo, ¿qué podríamos responderle a una persona que dice, pero es que, ¿por qué Dios saca a uno y a otro no? Porque yo veo que ese sí y este no, este se convierte y este ¿por qué no se convierte si es Dios el que los atrae? Bueno, ¿qué le podríamos responder a una persona? Aquí hay algo, aquí hay dos factores que tenemos que empezar a mirar desde mi vista, de mi corazón.
o sea, de mi corazón. Lo que pasa es que Dios nos hace los llamados a cada uno de nosotros diferentemente, ¿cierto? Dios a mí me hizo el llamado de esa manera cuando Dios dijo, y yo conseguí ese amplificador para alabar y glorificar a Dios. Yo ya empecé a entender de que yo ya no podía seguir en las cosas del mundo, de que Dios ya quería era que yo realmente le sirviera a Él. Pero entonces de ese llamado, cuando ya uno lo llama, uno tiene que escuchar. Porque si yo llamo a Henry, ¿qué va a hacer? ¿Qué Rodrigo? Pero si yo lo llamo y usted no me escucha, usted no quiere escuchar, entonces simplemente el llamado va a ser para otro. Pero no es que Jesús no lo haya llamado. Ya Jesús lo llamó. En el medio de la Eucaristía. En el medio de otra persona que vaya y le anuncie que Dios lo ama. En el medio de la madre que le dice, mi amor, lo que estás haciendo está mal hecho. Mira, amiga, esto está mal hecho. Dios no le agrada eso. Dios nos hace todos los llamados que tú quieras. Pero yo tengo que aceptar de que yo soy el equivocado, y yo tengo que empezar a enmendar ese error. Y no es que Dios no nos llame, Dios a todos nos da el llamado para la conversión. Es cuando Jesús sacó a Pedro. Mire lo que le dijo a Pedro. Pedro, ¿y tú? Ven, no vas a pescar más peces, no vas a ser más pescadores de peces. Tú vas a buscar almas para el reino de los cielos conmigo. Mire que lo invitó a que hiciera verdaderamente un pacto con Jesús. ¿Y él qué hizo? A él no le importó las pescas, a él no le importó las barcas, a él le importó fue el llamado que le hizo Jesús. A otro le hizo llamado de otra manera. Y también como fue a Santiago, a Mateo, a Juan, a Felipe, a todos ellos les hizo el mismo llamado. Pero ellos aceptaron ese llamado, como el llamado se lo hicieron a Henry, como el llamado se lo hicieron a Walter, como el llamado se lo hicieron a Edison, como el llamado se lo hicieron a mismo Francisco. Pero aceptamos ese llamado. Entonces, si yo, por decir algo, si yo escuché ese llamado de Cristo y yo hubiera seguido, eso simplemente es una bobada que me metió a la cabeza y seguí embriagándome, seguí prostituyéndome, entonces ese llamado en mí no hizo efecto. Pero no fue porque Dios no me quiso llamar, Él me llamó, sino que yo endurecí mi corazón. Y aún todavía, ¿cómo lo endurezco? Cuando yo no perdono, cuando yo no respeto, cuando yo simplemente soy una persona del mundo y hago lo que el del mundo hace, se embriaga, golpea, insulta, mejor dicho, se prostituye, miente, roba. Entonces Dios a nosotros nos hace el llamado de muchas maneras y yo tengo que escuchar la voz del maestro, porque el Señor dice, mis ovejas reconocen mi voz. Ojo, mis ovejas. Y todos a Dios, a todos los de la tierra, Él nos llama a sus ovejas, de su rebaño. Pero ¿qué pasa? Hemos saltado talanqueras, nos hemos alejado, nos hemos verdaderamente dispersado del rebaño de Dios y Dios nos está haciendo el llamado. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía y el sacerdote a nosotros nos dice, convertidos y arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, Dios me está haciendo ese llamado. Dios me lo está haciendo a mí. Ojo, no es al que está al lado, no es a mi vecina, no es a mi mamá, no es a mis hermanos, es a mí que Dios me está haciendo ese llamado. Porque por eso el Señor nos manda que seamos verdaderamente luz y no tinieblas, que seamos transparentes como las aguas, claro como las aguas y transparente como los aires nos llama el Señor. Entonces cuando yo empiezo a escuchar el mensaje de Dios, pero digo, ¿será que Dios sí me dice? Sí, no, pero es que yo no creo que Dios me haga ese llamado a mí. Yo mismo estoy poniendo trampas en mi caminar para yo no caminar. Nosotros mismos nos atamos nuestros pies para no caminar. Ponemos tapones en nuestros oídos para no escuchar, porque nos llama más las cosas del mundo. Nos llama más el amigo. Le interesamos más la conversa del amigo. Me interesa más la amiga. Me interesa más el parcero. Me interesa más el chisme que la propia voz de Dios. Entonces, ¿el llamado de Dios cuál es? De cualquier manera Dios no lo hace. Por el medio de cualquier persona. Dios me lo hizo por el medio. Mire, compré un amplificador y yo no creí que Dios me iba a hacer el llamado por ahí. Y simplemente llegó eso tan fuerte a mi mente que nunca se me olvida. ¿Será que yo conseguí eso para alabar y glorificar a Dios? Dios me hizo el llamado.
pero yo dispuse mi corazón para ser verdaderamente reconocido ante Dios. Eso que te sucedió a ti me hace acordar de los testimonios que hemos escuchado. Se llama iluminación de conciencia. Por eso es que nosotros, cuando oramos por la conversión de las personas, debemos pedir: Señor, recupera la conciencia de esa persona. Ajá. ¿Por qué? Porque está anulada la conciencia. La conciencia es esa parte que está en el espíritu, que es lo que nos hace a nosotros saber que eso es bueno y que eso es malo para mi vida. Y eso está dentro del espíritu. Cuando nosotros tenemos el espíritu débil, como apagado, con la llama débil, pues sucede eso, que somos tan susceptibles a dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Y algo que hace Dios, por ejemplo, así como Rigo vino en la iluminación de conciencia que vino de Dios por medio de su espíritu, y eso tocó sobre su espíritu. O sea, ahí hubo un toque en el espíritu, en su conciencia, y él, como dice como dijo Isaías, el Señor me habló y yo no me eché para atrás, yo no le di la espalda. Ajá. Esa es la diferencia, y eso es muy cierto. Dios a todo nos está tratando de iluminar la conciencia, pero ¿qué hacen algunos? Iluminan la conciencia, pero dicen: no, hombre, ¿qué me voy a poner yo en eso? No le dan importancia a eso. Eso fue lo mismo que me sucedió a mí. Vino una iluminación de conciencia en mi pensamiento. Me hace acordar que Walter también dice que un día, ¿cómo comenzó su proceso? También por la iluminación de conciencia vino un pensamiento, y eso fue lo que por ahí comenzó la transformación. Entonces mira que, como dices tú, esa iluminación conciencia puede suceder porque te la pone Dios directamente, o porque una persona te dice algo como te estás diciendo. Por eso para Dios manda a que prediquen su palabra, porque Pablo dice: ¿cómo va a haber conversión si no hay quien lo predique? La palabra va a llegar, pero para eso se necesitan que hayan personas ungidas, que tengan labios intachables, porque no es posible que haya personas que prediquen la pureza de la palabra de Dios y con los mismos labios mintiendo, difamando al prójimo, diciendo malas palabras. ¿Sí? Eso no puede ser posible. Pero si los labios están puros, ¿qué va a pasar? Que esas palabras que tú vas a pronunciar en el nombre del Señor van a llegar a esa persona a iluminar su conciencia. Entonces, hay personas que te están diciendo: mira, eso que estás haciendo está mal, debes convertirte. Así fue que sucedió. Y así es lo que puede hacer para que muchos de ustedes a veces tienen que saber detenerse en la vida y reflexionar para escuchar la voz interior de Dios. Bueno, Rigo, y entonces una pregunta también de eso, de toda esa historia que tú has vivido muy bonita, que me parece tan impactante y tan grandiosa. En todo este proceso, ¿cómo cambió tu vida al interior de tu familia después que conociste al Señor? Bueno, a interior de mi familia, la verdad, pues Dios les hizo llamado a muchos, a todos, para mí a todos mis hermanos, donde todos conocieron, ¿cierto? Y la verdad, ha sido algo muy maravilloso, porque ya bien sabemos que no solamente Dios hizo la obra en mí, sino que también en mi esposa. Me tocó orar mucho por mi esposa, mucho, porque ya bien cuéntanos esa historia. Tenía entendido que tu esposa después decía: pero yo prefiero el de antes y no el de ahora. Sí, les voy a contar un poco de ese, donde realmente uno ve la obra de Dios perfecta, pero ya bien sabemos que tenemos que tener la paciencia de Job, ¿cierto? Aunque nos falta mucha paciencia, pero cuando yo empecé en este caminar, mi esposa pues obviamente estaba estudiando con otra gente que llamaba Testigos de Jehová, ya 4 años, y la verdad, cuando ellos venían a darle estudios a mi esposa, yo era borracho en mi alcoba los domingos, y ella venía, claro, venían 2 personas a darle en estudio, y entonces le decían a mi esposa que si yo llegaba borracho, que no me fuera a decir nada, que ese esposo le tenía que amar. Y entonces yo, claro, como yo era un borracho, un vulgar ladrón, yo era en la cama diciendo: eso, así es que yo la necesito que me la pongan. ¿Cierto? Porque sabemos que el malvado es puerco. Porque el malvado lo que quería era verme borracho, porque los borrachos no entramos al reino de los cielos. Entonces, cuando
cuando yo escuchaba a esas viejas, porque eran unas viejas, y le dan mucho estudio a mi esposa, entonces yo decía, eso, así es que yo la necesito. Y claro, yo hasta la acompañaba a esos lugares, hermano, y entonces ya de pronto mi esposa me decía que yo, pues que sí, que ella oraba por mí, y yo, pues yo no le paraba como bolas a eso, porque yo endurecí mi corazón, mi corazón era duro, una persona del mundo. Pero cuando ya este cambio en mí, ya mi esposa yo ya empecé a decirle a mi esposa, mi amor, le digo una cosa, yo no quiero, vea, bórreme toda esa música del celular, porque como obviamente pues yo no sé leer, yo le decía, mi amor, bórreme toda esa música del celular, porque a mí me gustaba mucho lo que eran los Diablitos, la salsa de la Fania, o sea, yo era muy salsero y me gustaba mucho esa música, pero esa música a mí me incitaba a beber, ¿cierto? Claro. Porque me recordaba pues los viejos tiempos y me gustaba mucho pues estar como en ese tema, ese ambiente. Entonces cuando yo empiezo a decirle a mi esposa, mi amor, bórreme toda esa música, yo no quiero tener nada de eso que me interrumpa mi mente, yo no quiero, o sea, yo quiero servirle a Dios. Entonces ella me decía, pero qué malo tiene la música, usted qué le está pasando, papi, usted qué le está pasando, dígame a usted qué le dieron. Y yo, mi amor, no me dieron nada a mi corazón. Simplemente, cuando yo escucho esa música, eso me incita a embriagarme. Y yo no quiero embriagarme más, yo quiero servirle a Dios. Pues llegamos al punto donde realmente yo le decía, vea a mi esposa, yo se la presenté al altar, pero yo nunca te voy a dejar, así tú me desprecies y digas que soy otro diferente, pero Dios me dijo que o sea, hasta que la muerte nos separe, y hasta ahí llegaremos, si es la voluntad del Señor. Ella me decía, pero es que yo a usted lo veo muy raro, y nos acostamos a dormir, y ella se ponía muy triste, ella me decía, la verdad, no es el hombre con que yo me casé, no es el mismo, no es el mismo. Y yo, mi amor, pero dígame, dígame, ¿qué me debe malo, mi amor? Vea, ya no me embriago, ya no, ya esas palabras o veces que salían de mis labios, ya no me nacen decirlas, ya no me nace ir a ver esos prostíbulos. Dígame, ¿qué malo me ve? Claro, porque Satanás es puerco, Satanás camuflaba el pecado en ella para me viera a mí raro. Y yo llegaba de mi trabajo y yo a mi esposa la veía rara, más sin embargo yo me sentaba en mi comedor y yo simplemente la miraba y yo clamándole al Señor con paciencia, y yo le decía, Señor, yo sé que esta obra es tuya, Señor. Haz posible que ella escuche, abra sus oídos, su corazón, su mente, pero nunca la forcé a que creyera en lo que ahora yo creo y ella cree. Simplemente esperé con paciencia, y aunque ella trataba muchas veces quizás de no darme la espalda, porque es que para mí fue muy duro. Ella era en la cocina y yo en el comedor viéndola así de frente, y ella muchas veces para la comida me agachaba la cabeza, porque la luz sabe dónde está la oscuridad y la oscuridad no sabe dónde está la luz, pero rechaza la luz. Entonces, para mí empezó un proceso muy duro, pero ya no me desesperé, simplemente esperé en Dios, y yo le decía al Señor, Señor, somos tus hijos. Yo sé que tú, el llamado me lo hizo a mí, y somos una sola carne, somos un solo cuerpo. Y yo sé que tú no quieres que nosotros como un solo cuerpo estemos un lado para el otro y otro para el otro. Haz posible, Señor, que mi esposa escuche, entienda y comprenda. Resulta y sucede que yo a ella la acompañaba para los testigos de Jehová. Así no me gustaba, pues yo la acompañaba a ella por allá a esas reuniones que hacían. Yo no le paraba bola a eso porque a mí realmente nunca me gustó esas religiones. Entonces una vez le digo, ¿sabe qué, mi amor? Vea, va a haber un ágape, me va a acompañar. No, yo por ahí no voy ni por curiosidad. Y yo seguía orándole al Señor, y yo, Señor, tú eres el único que tiene la última palabra, Señor. Ella dice que no, pero yo sé que tú dices que sí. Hasta que el Señor hizo posible de que fuera. Yo, hágale pues, papi, yo lo voy a acompañar. Pero eso sí, sin compromiso de nada. Simplemente quiero ir a escuchar, para ver qué es lo que ustedes les enseñan allá, que es que usted lo veo muy raro. Bueno, nos fuimos. Lo último es que ese día había un ágape. No sé si de pronto Henry les ha comentado que es un ágape, donde hemos compartido las fiestas de Jesús. Cada quien lleva un pancito, una gaseosita,
Si hay personas que no llevan, de ahí también pueden compartir porque eso nos enseña Jesús. Entonces, mi hermano Francisco coge y saca una ollita por ahí más o menos de este tamaño, por ahí así y por ahí así, y empieza pues a presentarle todo ese fresco al Señor, que lo multiplicara como multiplicó panes y peces en aquella multitud. Y entonces mi esposa, incrédula, llega y claro, dijo, habían por ahí, sin bodas, habían por ahí más de 1000 personas en esa fecha especial. Mi esposa le puso a mirar esa olla, le puso a mirar todo ese gentío alrededor. Eso que va a alcanzar. Mire lo que es, o sea, cuando uno duda de las cosas de Dios. Pero cuando Dios también quiere que las personas cambien, Dios les muestra que eso sí es de Dios. Entonces mi esposa dijo, no, eso no dura ni, mejor dicho, ni para la mitad de las personas que hay ahí. Y empieza a repartir y mi esposa pendiente de ese jugo. Y los vasos eran vasos grandes, no eran vasos chiquiticos, de esos grandes. Y mi esposa Lelita con ese fresco y viendo todo ese gentío con toda esa cantidad de vasos y pasen para allá y pasen para allá y ese fresco nada que se mermaba. Y que ella empezó a pensar, ay, aquí sí pasa algo raro. Aquí sí hay algo raro. Y empieza, y tienen porque hay muchas personas. Y enseguida cuando ya todos tomaron, ¿quién quiere repetir más? Cuando mi esposa dice, papi, yo me fijé y eso quedó casi media olla de eso. Yo quedé, o sea, ella se vino todo ese gentío y alcanzó esa olla tan pequeña. No, algo sí pasa. Bueno, ya nos vinimos, mi esposa, ¿qué mi amor? ¿Cómo le pareció? Sí, pero tampoco pues ahí como metían el tema. Y yo le seguí orando al Señor con paciencia. Yo le decía, Señor, yo sé que tus caminos son tuyos, Señor. Y tú quieres que tus hijos caminemos por tus caminos. Y tú eres el único que nos muestra ese camino de salvación. Ese camino de alejamiento de la maldad. Como a los 15 días volvimos. A los 15 días ya ella llevó la palabra de Dios. Y todo lo que sea mi hermano Francisco. Sí, aquí está. Aquí está. Y ya se venía para acá, para la casa. Todo lo que Francisco decía, me lo mostraba, pero como yo no sé leer, ya me decía, papi, es que vea, esto sí dice aquí lo que ese señor dice. Hasta que una vez ya llevaba más o menos por ahí medio añito yendo, pero no estaba pues como tan convencida cuando el Señor en los maderos, donde nos reunimos cada comienzo de mes, nosotros nos quedamos un 31 de diciembre, nos quedamos orando toda la noche, estuvimos en vigilia, estuvimos en oración, dándole gracias al Señor por cambiar nuestro corazón, por hacer de que realmente fuéramos hombres nuevos, criaturas nuevas en Él. Y resulta dice que ese lunes ese primero ya era un día de ir a la Gabriela, donde el Señor pues mandó a hacer el altar. Cuando el Señor llegamos allá y bueno, y cuando el Señor se manifiesta y por medio de Francisco, y el Señor dice estas palabras tan hermosas que nunca se me olvidan. Y yo sé que muchos de los que están aquí estuvieron en oración, estuvieron verdaderamente orando, clamándome a mí. Entonces mi esposa, ¿cómo iba Francisco a saber eso? Pero no fue Francisco, fue el Señor que se manifestó, si ella no entendía esas cosas, ¿cierto? Cuando ya dijo, y Francisco a nosotros no nos vio. Entonces ahí Dios le confirmó de que realmente eso sí eran sus asuntos, de que eso era lo que a Dios le agradaba. Y desde ahí mi esposa, ya, esas vendas se le quitaron y está plenamente caminando en el Señor, conmigo, con mis hijos. Somos muy pendientes de la oración, somos muy pendientes de los grupos de oración donde yo tenga que ir a predicar, ella va conmigo y cree plenamente en esta verdad. Y no le importa si su familia, porque no toda su familia cree. Y la verdad, mi madre y mis hermanos son todos los que hagan la voluntad de mi Padre, lo dice Dios. Entonces, la invitación es para muchos de quizás que apenas están en un progreso espiritual, que no se preocupen qué le digan sus hermanos, no se preocupen qué dice su mamá, o qué dice su padre, qué dicen sus hermanos. No, Dios me hizo ese llamado
Dios y yo y Dios, porque no hay nada más bueno y nada más maravilloso que el mundo nos desprecie por la búsqueda de Dios, porque el Señor mismo lo dijo, que Él vendría en guerra, Él vendría a poner en guerra al padre con su hijo, el hijo con su padre, con su madre y con sus hermanos, porque cuando yo busco de Dios, quizás mis hermanos no están de acuerdo. Cuando yo busco de Dios, quizás mi madre no está de acuerdo. Cuando yo estoy en búsqueda de Dios, quizás mis mejores amigos no están de acuerdo, pero no importa. La salvación es individual, mis hermanos. Hay que buscar mucho y perseverar mucho en Dios. Entonces está la felicidad. La verdad, no encuentro otra felicidad sino esa. Y no hay dónde ir. Jesús trae palabras de vida eterna para ustedes y para mí. Y la verdad, esas palabras de vida eterna me llenan de gozo y felicidad. Y cada hermoso día que nos levantamos, siempre gracias a Dios. Tengamos dificultades o no, gracias a Dios, con ese positivismo, reflejando que somos luz, reflejando que Dios nos hace sus hijos. Y cuando nosotros reconocemos que somos sus hijos por su amor, por su bondad, no porque somos buenos, no, es porque Él tiene mucho amor. No nos sintamos tristes ni afligidos. Luchemos siempre por perseverar en la fe. Y que la fe es la que nos da a nosotros el alcance para algún día de entrar a ese hermoso lugar donde Él ya tiene ese lugar preparado para ti y para mí. Ya tiene un trono. Ese trono, cada uno, ya lo tenemos en ese lugar. Falta es empezar a obedecer a Dios para poder lograrlo. Qué lindo, qué bonito. Oye, para terminar, vamos a hablar acerca de cómo Dios te ha bendecido, porque mira, hay muchas personas que a veces hasta prefieren quedarse en el mundo por las fantasías del mundo. Sí. Viendo que viven es de migajas y de fantasías, porque el oro es de Dios, el verdadero oro. Sí. ¿Ya? Y la persona es fantasía. Mira que para los hermanos, tú eres una persona que te dedicas a ser maestro de construcción, y mira que trabajando esforzadamente y en todo eso, Dios te ha llegado a bendecir. Que hoy tienes tu propia casa. Muchísimo. Y de todo eso. Entonces, mira adelante y después cómo Dios te ha bendecido. Ese mensaje para esos jóvenes que a veces creen que Dios le va a poner una talanquera. Cuéntanos acerca de esa bendición, cómo Dios te ha bendecido, y ese mensaje para esas personas que, pues, bueno, contarles que Dios los puede bendecir también, como sí dice, prosperar también materialmente. Bueno, aquí hay dos factores que es muy importantes para el hombre espiritual, porque ya no podemos ser hombres que simplemente recemos, no, tenemos que ser hombres espirituales. Cuando yo busco de Dios, yo creo que lo material sobra. ¿Por qué sobra? Porque es que nosotros cuando nos muramos no nos vamos allá a las riquezas materiales se quedan, y lo importante es nosotros buscar a Dios verdaderamente es por amor, porque lo material llega por añadidura, y yo soy una prueba de eso. ¿Y por qué digo que cuando nosotros buscamos a Dios no lo busquemos por interés de lo material? Porque entonces mi corazón no va a estar dispuesto para Dios. Mi corazón va a estar dispuesto solamente en buscar dinero, en buscar prosperidad, en buscar solamente las riquezas del mundo. Y yo con las riquezas del mundo lo que hago es comprar prostitutas, comprar licores, prostituirme. Y Dios no quiere cosas como esas. Cuando yo empiezo a buscar a Dios de corazón, y no importa si estaba durmiendo en una tabla, no importa si estaba durmiendo en el suelo sin colchón, lo importante verdaderamente era abrir el corazón para ello. Yo necesitaba que mi corazón fuera renovado. Yo quería que mi corazón fuera sanado, porque mi corazón estaba lleno de heridas, unas heridas tan fuertes que realmente ningún médico, por más cirujano que fuera, era capaz de sanarle. Pero cuando yo dispongo mi corazón para Jesús, Él viene con toda su majestuosidad y su grandeza verdaderamente a sanarme. Y empecé a mirar que la verdadera riqueza era Él, que no hay otra riqueza que realmente supere la grandeza de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a buscar a Dios de corazón, y sin importar si me daba material o no, porque a mí no me importaba eso, sino ser un hombre feliz, porque las riquezas materiales no le dan felicidad al hombre. Porque si las riquezas materiales realmente fueran la felicidad del hombre, entonces ¿por qué tantos ricos se matan? ¿Por qué tantos ricos tiran su vida por la borda? Porque no ven solución a sus vidas. O sea que eso es señas que la riqueza material no es felicidad. La felicidad se llama Jesús. Y por eso Jesús lo dice, donde tú tengas tus riquezas, ahí tienes tu corazón. Entonces,
lo más importante aquí, para los que me escuchan, es que abran el corazón para Dios. Y lo demás llega por añadiduras y no llega pequeño. Se lo digo por mí. Cuando yo empiezo en esta búsqueda de Dios, no por un interés material, sino porque quería darle valor a mi vida y quería seguirle y quería verdaderamente ser, ya quiero serle fiel y quiero caminar con él. Vi cómo las cosas se me empiezan a llegar de una manera sobrenatural, que yo sin dinero, yo siendo una persona que no sé leer, muchos dicen es que nosotros si no tenemos un estudio, si no tenemos, por decir algo, un carnet de un bachiller, que entonces yo no soy nadie. Pues le voy a decir, tú para Dios eres mucho, es grande, tú para Dios eres un ser maravilloso que Dios te pone en un pedestal si tú te dejas. Entonces cuando yo empiezo a caminar con esos asuntos tan maravillosos de Dios y empiezo a entregarle mi vida a Dios, porque sí se la quiero entregar de alma, vida y corazón, veo cómo empiezan a llegar todo lo material. Sin empleo, no tenía un empleo cuando empecé a buscar a Jesús, pero no lo busqué por el empleo, no lo busqué porque no tenía un auto lujoso, no lo busqué porque quería tener muchas casas, apartamentos, o porque tener una finca, no. Yo lo busqué realmente era porque yo sentía la necesidad de que el mundo, la tristeza que me daba, le aseguro que me iba a llevar a la muerte. Pero cuando yo empiezo a buscar la felicidad en Cristo, le aseguro que las riquezas, eso no le llena a uno como persona. Eso simplemente es por una necesidad que usted tiene. Necesita dinero, sí, para comprar un par de panela, pero eso no es la verdadera riqueza. Entonces yo empiezo a buscar a Jesús y empiezo a ver cómo el Señor llena mi paz de gozo y felicidad. Veo cómo empieza a transformar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, y cada día siento que realmente no hay riqueza más grande que esa. Pero Dios nunca deja a sus hijos con las manos vacías, porque el Señor dice, preocúpese de mis asuntos, que yo me preocuparé por los tuyos. Como quizás muchas veces nosotros no nos hemos preocupado por Él, porque nos hemos preocupado más por estar laborando el campo, porque por buscar riquezas, por estar siempre metido en lo material, donde realmente eso sí es necesario. Sabemos que sí es necesario elaborar el campo, pero no para dejar a Dios a un lado. A Dios hay que dedicarle tiempo. A Dios tenemos que sacarle el tiempo, así como sacamos el tiempo para ir a un partido de fútbol, como sacamos el tiempo para ver una película, para ir a ver, quizás a ir a beber con nuestros amigos. A Dios hay que dedicarle todo el tiempo que sea necesario, porque ya sabemos que todo lo que llega son bendiciones para nosotros. Entonces yo empiezo a ver que realmente Dios nunca, nunca se queda con sus promesas, Él siempre las cumple. Y empiezo yo a ver la prosperidad de mi familia, en mi hogar. Yo empiezo a ver que no tenía un auto, llegó un auto de la nada, y no predico por dinero, yo predico es por amor a Cristo, porque a mí las monedas del hombre, a mí eso no me interesa es que Dios verdaderamente me acoja en su seno, porque ¿qué me sirve yo cobrarle a los hombres que me den unas monedas y en el reino de los cielos no tener nada? Nosotros predicamos es por amor a Dios. No importa que nos toque caminar 3, 4, 5, 6 o un día entero por ir a anunciar el evangelio. No nos interesan las monedas de los hombres, nos interesa es estar bien vistos ante los ojos de Dios. Entonces cuando yo empiezo realmente a ver todas esas bendiciones, yo me quedo desanonadado porque uno dice, Jesús, ¿y en qué momento llegó esto? ¿En qué momento llegó lo otro? ¿En qué momento llegó esto, Señor? ¿En qué momento? Porque Dios es el dueño del cielo y la tierra. Dios es el dueño del oro, de la plata, de los diamantes preciosos. Entonces, por eso el hombre jamás busque a Dios por un interés. Búsquelo porque realmente sienta la necesidad de que Dios more en tu corazón. Búsquelo porque realmente siente que verdaderamente Dios te necesita para ser salvo. Así tenemos que actuar los hijos de Dios, no por un interés material. Amén, qué lindo. Mira que voy a decir algo de pronto tan privado, pero es para llevar al siguiente tema, que hablaste tú sobre el no cobro. Rigo, siendo una persona, como él dice, que se dedica a maestro ahora, Dios lo ha bendecido, pero no porque buscó a Dios por eso, porque hay muchas personas que cometen esa equivocación. Cuando tienen una necesidad, ven como es una opción. Es más, nunca ven a Dios como la primera opción, que hay un gran... Porque no ven a Dios como dice, esta es mi única opción, no. Sino que lo ven como una opción más, dice, voy a coger esta y voy a esta.
Entonces Dios no es plato de segunda mesa y no es una opción más. Dios es la única y la primera opción y debería ser la opción máxima que debemos tener, donde ya todo lo demás se anula. Porque no es posible que tú veas una posibilidad con Dios y una posibilidad fuera de Dios. Entonces estás anulando la posibilidad con Dios, porque entonces no lo estás viendo como el todopoderoso, el que puede conceder. Porque si yo creo verdaderamente que Él me lo puede conceder, no debo ir a buscar nada en otro lugar. Es una gran equivocación. Entonces mira que buscando Rigo a Dios por amor, porque él sintió el llamado, se llenó de ese amor de Dios. Dios por añadidura le fue poniendo todas las cosas y encauzando y abriendo puertas para que él fuera creando. Y hoy es una persona que, aparte de tener su hogar, tiene otras cosas, para no decir mucho, porque entonces después te vienen a buscar y te vayan a secuestrar, ¿no? Pero ¿por qué quiero decir? Mira, que ninguna de ellas fue, porque ¿cuánto tiempo llevas tú en la obra de Dios? 15 años. Voy a ajustar 15 años, pero ya anunciando el evangelio, más o menos por ahí 8 o 10 años. Viene 10 años anunciando el evangelio y no hay ni un plato de comida que haya recibido, ni un mueble, ni una silla, ni un televisor, ni un adobe, ni un bolsa de cemento que haya salido de una moneda por predicar la palabra de Dios. Contrario a lo que hacen los predicadores de hoy. Los pastores hoy edifican sus casas, sus edificios, sus fincas a costilla del dinero de lo que predican. ¿Qué hacen los sacerdotes hoy también? Que deberían vivir porque ellos ya cuando llega una parroquia lo tienen todo, aún así acumulan para darle a otros. Pero mira que Dios nos enseñó eso. Y hoy esta comunidad lo estamos nosotros promulgando y lo estamos viviendo. Predicamos sin recibir absolutamente nada por predicar la palabra de Dios. 10 años predicando y todo lo conseguido fue ¿por qué? Como dice Pablo, por el sudor de nuestra frente, trabajo honrado. Es que, vea, cuando yo predico, ojo, pero que yo siempre lo he pensado y lo he visto. Cuando yo predico por dinero, yo estoy desconfiando de la voluntad de Dios y me estoy confiando en los hombres. Porque cuando yo cobro por lo que realmente yo no hago, porque es que si mi Padre no pone palabras en mis labios para que el pueblo sepa que Él existe, dígame yo qué podría anunciar si eso no fuera de Dios. Entonces, como Dios me mandó como su obrero anunciar el evangelio, como lo ha mandado a usted, como ha mandado a muchos, entonces la paga la tenemos que buscar de Jesús, no el que nos escucha. ¿Por qué? Porque Él le dijo a los apóstoles: irán por el mundo de dos en dos, y no se preocupes por llevar un segundo par de sandalias ni monedas en sus bolsillos, y yo de gracia les he dado para que de gracia ustedes den a mi pueblo. Y esa palabra se lo dice no solamente a nosotros, se lo dice a los pastores, y se lo dice a nuestros sacerdotes, predicantes y orantes. Que no la practican, es verdad, pero ya bien sabemos que Dios es justo, y Él solamente le da una sola paga al obrero que trabaja para Él, o que trabaja para sí mismo. Entonces yo la paga que yo quiero recibir de Dios verdaderamente es la que está en el cielo, la de la tierra. Así el hombre de mucho dinero, ese dinero se acaba y basura es. Más la riqueza que Dios nos da y las promesas de Dios durarán para siempre. Entonces esas riquezas de la tierra, eso es basura. La verdad, eso es basura. Así es, amén. ¿Por qué? Porque lo que vamos a recibir es tan glorioso que no existe nada en la tierra que puede ser tan grande como lo que vamos a recibir allá. Entonces, bueno, este es el Henry, hermoso... voy a contarle un testimonio que me pasó a mí, y ahí me perdona de pronto que me alargue un poco, y no que es que estoy muy bonito. Dele, que hay bastante tiempo. Para que miremos la obra de Dios tan perfecta, vea. ¿No le parece que yo en más o menos por ahí 8 años tenía pendiente un grupo para Caicedo? Es un pueblo al cual es lejos, 3, 4 horas más o menos. Y resulta dice que teníamos un grupo programado para hacia un mes antes. Y entonces yo invito a mis hermanos y mis hermanos no pudieron ir por motivos pues de económicos, de dinero. Y entonces se llegó la fecha, se llegó por decir algo. Hoy es viernes, hoy es jueves por decirlo así. Y ya el sábado era el grupo de oración a las 4 de la tarde. Y yo sin un peso, yo no tenía un solo peso. Y yo me le he puesto al Señor y le digo: Señor,
Tú me mandaste como obrero a anunciar tu palabra, Señor. Y no tengo un solo real, no tengo una sola moneda, Señor, para ir a anunciar tu palabra. Si tú quieres, Padre, que anuncie tu palabra, Señor, alláname los caminos para poder ir a ese lugar. Porque mi deseo, Señor, es anunciar tu palabra, pero no convertirla en un negocio. Porque yo le aseguro que esto, si uno le pide a la gente, vea, eso llega. Pero a mí no me interesa eso. Entonces yo empecé a orarle al Señor cuando el viernes me llega una señora y me dice, Rodri, oiga pues la obra de Dios tan perfecta. Rodri, venga, le pasa que necesito para que me haga una cotización de un murito. Y yo, claro, vamos a ver, ahí junto en mi casa. Y yo, claro, ay Dios, ya Dios empezó a allanar el camino. Le dije yo a mi esposa, mi amor, ya Dios empezó a allanar el camino. Dios sí quiere que vayamos. 50,000 euros valía como 80,000. Y yo le dije, deme 50,000. Y listo, y empecé a pegárselo. Póngale pesquidado, Henry. La obra de Dios tan perfecta, pero cuando no hay excusa, no hay excusa para uno no anunciar el evangelio de Dios, no hay excusa, porque Dios a nosotros sí nos da. Y resulta dice que yo ya iba como en la mitad del muro, cuando salí a la calle por un balde de arena, cuando de la nada se reventó un tubo. Se reventó un tubo del pavimento. Cuando salió la señora toda asustada, ay, y lo único que me vio fue a mí. Y ay, Rodri, mira, este tubo se me reventó. ¿Cuánto me vale la cuadrada de ese tubo? Y yo, ese tubo le vale, es que me toca bajarme hasta muy abajo, me toca romper pavimento. Vale 150,000. Pero si me adelanta 100,000 y esta semana que yo venga, me paga el resto. Y me dijo, hágale de una, Rodrigo. Vea la obra de Dios. No tenía un solo peso. Hermano, y mandé a mi hijo, escárbeme ahí, mientras que yo pego ese muro. Y pegué ese muro, organicé lo del agua, resanamos. Hermano, ahí me conseguí 150,000 pesitos para ir a la misión. Vea, fuimos a la misión. Cuando eso, yo no sé si usted recuerda, yo tenía el carro de William, un Chevrolet Corsa. El Corsa. Y sabe qué, hermano, me fui con mi familia, con mi esposa y mis hijas, porque cuando mis hermanos no van, yo me llevo a mis hijas para que ellos aprendan qué es misión. ¿Sí me entiende? Qué es ir a anunciarle a los demás el amor de Dios, para que ellas aprendan a valorar quizás lo que quizás no valoran. Y me fui y llegué con dinero, vea, fui a la misión, traje dinero. Entonces mire la obra de Dios tan perfecta. Mire que no tenemos que convertir eso en un negocio. Porque pero no traiste dinero de allá, sino dinero de no, o sea, me alcanzó dinero, me alcanzó del dinero. Y aclararle a la gente porque va a decir, sí, porque la gente de pronto puede interpretar las cosas mal. Del dinero que me conseguí aquí en Medellín, en ese día, antes me sobró para traer para acá, para Medellín. Mire la bondad y la misericordia de Dios. Lo poco Dios lo hace abundante. Muchísimo. Lo hace Cuando uno está realmente, hermano, aceptando la voluntad de Dios, hijo, le aseguro que si tú te consigues un peso, Dios se lo multiplica en 2. Le aseguro eso. Amén. Así es, Dios hace que todo se multiplique y que haya luz donde parece que está la oscuridad. Sí, así es. Algo muy bonito que dijiste que es ¿cuál es el gran problema hoy en día en el mundo entero? Que hay mucha gente hoy divorciándose, muchas parejas divorciándose. Unos no se quieren casar, entonces, ¿qué pasa? Se están condenando por la fornicación y la unión libre. Otros se casan y no duran mucho tiempo casados. Tú dijiste algo muy importante que quiero tocar aquí porque la gente hoy, la palabra de Dios dice que la mujer debe estar sometida al hombre. Ajá. Pero cuando tú nos cuentas que tu esposa era testigo de Jehová, aún así tú la llevabas allá, ella no creía y a veces no te prestaba atención en nada de eso. Tú eres una persona que mejor evitabas tener, como dice, controversia con ella, no peleabas con ella. O sea, quiere decir que uno como puede ser el hombre, pero también uno puede poner la parte de ser dócil en el hogar, de agachar de vez en cuando la cabeza, ¿ya? Porque no cree que el hombre tiene que ser... la parte de eso que dijiste, tener mucha paciencia con la pareja es algo muy importante, porque hoy se están separando muchas personas, hoy las personas no se casan por eso. ¿Qué mensaje, qué
¿Qué consejo le darías a los que no se han casado y a los que están casados para que, para que sean bendecidos? Bueno, aquí hay algo que tenemos que empezar a mirar desde muy fondo de nuestro corazón, pero con la sabiduría de Dios, obviamente. Mira, cuando nosotros vamos a hablar primero del matrimonio, para que miremos a dónde nosotros como matrimonios, como esposos, estamos llevando a los que están en unión libre. Porque nosotros mismos, los que somos casados, nosotros estamos haciendo de que muchos se estén separando y quizás se condenen por el mal testimonio. Entonces, cuando yo, por decir algo, soy un hombre casado y yo doy mal ejemplo, por decir algo, yo me caso con mi esposa y resulta y sé que yo no me comprendí con mi esposa, ni me entendí, y ya empezaron los problemas, golpes, insultos y todas esas cosas. Ya bien sabemos que cuando yo vivo en unión libre, yo le estoy sirviendo a Satanás. Porque Satanás siempre quiere que los hombres vivamos en unión libre y en fornicación. Entonces, cuando yo vivo en unión libre y yo ya quiero buscar de la luz, que es Dios, entonces yo ya entro en una guerra con Satanás, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya empiezo a servirle a Dios, pero ahí es donde tenemos que tener la certeza nosotros como esposos, tanto la esposa como el esposo, de que cuando ya tú recibes la bendición de Dios, ya tú entras en una guerra con Satanás. Ya Satanás ya entra en guerra con usted, porque ya usted ya despreció la oscuridad por buscar de la luz. Entonces yo empiezo a buscar de la luz y ya empiezan las guerras con Satanás, porque ya Satanás no va a soportar de que usted no le vuelva a servir. Entonces, por eso muchos matrimonios hoy en estos tiempos, se están destruyendo. No se respetan, no se aman. Porque resulta y sucede que yo, para poder tener la certeza de que yo, cuando presento a mi esposa al altar, entramos 2 y salimos 3. ¿Por qué 3? Porque está mi esposa. Estoy como esposo y sale Dios en el medio de este hermoso hogar. Pero obviamente nos formamos una sola carne, ¿cierto? Pero si nos miramos literalmente, salimos 3. Sale mi esposa, sale el esposo y sale el Espíritu Santo en el medio para ser el pilar de ese hogar. Que si el esposo y la esposa aceptan ese pilar dentro de su hermoso hogar, le aseguro, y si tenemos la sabiduría del Señor, Satanás no tendrá poder ni grandeza sobre ese hermoso hogar. Por eso cuando nosotros nos vamos a unir en matrimonio, por eso que es tan importante que nuestros hermanos, sacerdotes, le expliquen a las personas qué es el matrimonio. No es solamente decir que se someta a su esposa, no. Es saber que ya va a entrar en una guerra con Satanás. Venga, ya usted vino a presentarse al altar, usted sabe que se le viene. Ellos no van a saber, sí, una esposa cumplirle a un esposo, no. No, dentro en una guerra con Satanás. Y para poder que usted sea vencedor en ese hermoso hogar, tú como esposos tienes que doblar rodillas para Dios. Y tú como esposa tienes que doblar rodillas para Dios. Para poder que Satanás no venga a acabar con su hermoso hogar. El sacerdote lastimosamente no dice cosas como esas. Simplemente dice, el hombre no consigue una esclava y que sea hasta que la muerte lo separe y serle fiel. Pero más que eso, es realmente saber que Dios sale con nosotros cogido de la mano. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los matrimonios se unen en matrimonio? Que eso es lo que a mí me duele. Que lastimosamente se dejan atacar muy fácil de Satanás. Satanás ya viene, empieza a traerle dudas a la esposa, empieza a traerle dudas al esposo, entonces ya empieza a mirar que esto lo que ella hace no me gusta, veo que ese esposo llegó enojado, entonces no hay un diálogo, ahí es gritos. Y ya llega el momento donde ya dicen, definitivamente no, esta mujer no me la aguanto más. Pero no, ojo, no es la obra de la esposa ni el esposo, es Satanás quien quiere destruir ese hogar. Por eso yo le aconsejo a todos los matrimonios, sea porque vayan a casar, o sea por los que hoy tengamos ese matrimonio. Satanás siempre nos está atacando. Pero ¿cómo lo vencemos? Cuando tu esposo llegue enojado, que llegue de pronto incómodo, llegue serio,
No luches contra él, ni le alegue, ni se ponga a problemear contra él. Simplemente llegó enojado, llegó disgustado. Vaya esposa. Satanás quiere robarle la paz y la tranquilidad a su esposo, igual que a ti. Dobla de rodillas para Dios, enciérrense en su alcoba. Dele que tomar a su esposo y enciérrense en su alcoba y pídale al Señor, Señor, mi esposo ha venido a mi hogar y vea cómo vino, Señor. Vino lleno de ira, lleno de soberbia. No permitas que esa paz que tú me has dado, Satanás me la... Que seas tú, Señor, que hoy esa oscuridad que quiere llegar a mi casa, atacarme, hoy se convierta en luz para mi esposo. Que esa oscuridad hoy sea vencida en mi hermoso hogar, Señor, para que la calma y la paz llegue a él igual que a mí. Le aseguro que Satanás no tiene autoridad ni poder ni grandeza sobre ese esposo. Cuando esa esposa llegue enojada y te llegue disgustada, nosotros como esposo tenemos que hacer lo mismo para que la paz permanezca en nosotros. Porque el problema es cuando mi esposa llega enojada y yo empiezo a alzarle la voz y ella alza la voz. Entonces yo ya le insulto, ella me insulta. Yo ya lo que hago es que la golpeo. Entonces el amor se va acabando cuando hay todas esas dificultades. Pero es porque nuestros hermanos que los unen en matrimonio, que verdaderamente ellos son los que tienen esa autoridad de decirle, cuidado con ustedes dos, cuidado que Satanás a ustedes los va a atacar, apercíbanse. Cuando su esposo llegue enojado, ora por su esposo, no lo insulte, no le grite, dobla rodillas para él, irá que Dios se encarga de que esa paz vuelva. Entonces por eso Satanás viene robando la paz y la felicidad a los hogares y por eso vienen tantos matrimonios haciendo de que se separen. Y nosotros, todos esos matrimonios están haciendo de que muchos jóvenes que se quieren un matrimonio no se unan, porque estamos dando un mal antitestimonio de ese matrimonio, de que, es que yo viví feliz 10 años, y mire, yo me casé, y resulta dice que ya el matrimonio ya se me acabó, después de haber durado 10 años en unión libre, y mire, ya se acabó en un mes, 2 meses, un año, pero ya sabe que es Satanás. Satanás quiere robar esa paz tuya. Satanás quiere robarle esa tranquilidad. ¿Por qué le soportabas a su esposo a su marido gritos, golpes, que le fuera infiel? Porque duraron 10, 15 años y porque quizás lo amaba mucho más. Porque Satanás, eso era lo que le hacía ver, que todo simplemente se iba en el amor que le tenía, pero no estaba viendo de que le estaba sirviendo a Satanás. Pero cuando ya tú te unes en matrimonio, entonces ya Satanás lo que viene es hacer una división y entonces viene atacando lo que el Señor quiere que sea salvo. Por eso yo, como esposo que soy, eso le digo yo a ustedes porque eso es lo que yo hago. Cuando en mi casa, cuando en mis hijos, no golpeo a mis hijos. Cuando yo veo que mis hijos están entrando en un sinsentido que yo veo que realmente no es de Dios, simplemente voy y me le posto al Señor y le digo, Padre, yo sé que mi familia ha sido una familia de paz, de gozo y felicidad, pero dame la sabiduría, Señor, porque yo sé que esto no es tuyo. Y permite, Señor, hoy, si es tu voluntad, que hoy la paz vuelva a mi hogar y que ese maldito de Satanás, que es homicida desde el comienzo de los tiempos, hoy verdaderamente sea vencido en el nombre tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz vuelva a mis hijos, que la paz vuelva a mi esposa y que la paz vuelva a mí. Que Satanás no nos quite la paz, porque el que te viene robando la paz no es tu esposo. El que viene robando la paz no es la esposa, no es el vecino. Ojo, no es tu hermano, es Satanás el que quiere que tú entres en guerra. Por eso Satanás viene a dividir el pueblo de Dios. Pero ¿cómo lo vencemos? Ojo, con oración y ayuno. Tanto que nos cuesta orar y ayunar. Por eso el Señor nos mantiene siempre muy atentos con la oración y el ayuno. Por eso cuando los apóstoles, ellos se quedaron dormidos, mire lo que les dijo, y tanto velad yo por ustedes y ustedes ni una hora velan por mí. Por eso cuando Dios los mandó a que expulsaran demonios, mire que muchas veces hasta no eran capaces ni siquiera de vencerlos, porque es que un demonio se vence con oración y ayuno. ¿Y qué más demonio que yo llegue rambotizado a mi casa? ¿Qué más demonio que mi esposa llegue a golpear a mis hijos, a insultarlos? ¿Qué más demonio que yo llegue a querer acabar hasta con mi casa? Yo estoy permitiendo que Satanás entre a mi hogar, pero ustedes, como hijos de Dios que son, tienen esa gracia y esa autoridad de que realmente, si creen en Dios, de que la paz está en su casa, está en ustedes y está en mí, de que la paz permanezca.
porque realmente si tú tienes paz en tu corazón, tú tienes paz para los demás. Si tu esposa tiene paz en su corazón, tiene paz para brindarle a sus hijos, a sus vecinos, a los que le desprecian. Ese es el amor que yo he experimentado en Dios, la paz que Dios me ha dado, y que cuando algo quiere pasar en mi hogar, yo simplemente cuento con uno, se llama Jesús. Le pido a Jesús: Señor, aquí estoy, soy tu hijo, y tú me llamaste para que entrara en guerra con Satanás, para que lo venciéramos, porque a eso nos invita Dios, a que venzamos a Satanás. ¿Y cómo lo vencemos? Muy fácil: ore, ayune y confíe mucho en Dios. Y Así obediencia. es. Mucha obediencia y haciendo las cosas como Dios manda. Entonces, no es vivir en unión libre, no es vivir en adulterio No, como otros dicen que no, que Dios me da una nueva oportunidad para vivir. No, no. hay que buscar perdonar y arreglar las cosas, como dice mi hermano, cambiando todas esas actitudes de grosería que no son adecuadas. Entonces, así llevamos un matrimonio adecuado. Pero sobre todo, mire, si Dios no está dentro del hogar, muy probable que ningún matrimonio va a subsistir. Puede durar un tiempo, pero hay momentos que se va a quebrantar. Los que lleguen al final son los que están cimentados en Dios. Eso al día de hoy no hay probabilidad de que ningún matrimonio que no esté cimentado en Cristo no va a durar. No va a durar. Porque es el Señor el que hace que permanezca y que nosotros podamos, juntos como pareja, poder llegar hasta el final, como el Señor dijo, hasta que la muerte los separe. No se pare. Así debe ser. Bueno, Rigo, es una alegría inmensa. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio que nos ha dado, porque ese mensaje tuyo va a llegar a muchas personas, jóvenes y otros, que los inspire para ver ese fuego que hay en ti, cómo te transformó el Señor y cómo tienes tú esa disposición, esas ganas, ese amor y esa fuerza para servirle al Señor desinteresadamente, y que pues eso inspire a muchas personas. Gracias por tu tiempo, gracias por tu mensaje. En otra ocasión nos estaremos viendo. Hágale, mi hermano. Felicidades, bendiciones, te deseo, me saluda a tu señora esposa, la señora Gloria, a tus hijos. Bendiciones, un hermoso hogar de bendición también, de testimonio para Dios. Que sean así muchos hogares. Listo, mi Feliz hermano. noche, Bendiciones hijo. para Un todos. abrazo, Dios te bendiga. Lo mismo, mi hermano. Dios me lo bendiga. Chao. Chao. Bueno, chao. Bueno, esto fue Renacidos, historias de conversión. Una historia más que hemos traído a ustedes, que le hemos traído a ustedes como todos los sábados. Estaremos trayendo para ustedes una historia de conversión de nuestros hermanos, de cómo Dios va tocando, cómo Dios obra, cómo Dios transforma. Dios a todos nos lleva, nos coge como un diamante en bruto y nos va puliendo. De forma diferente, pero al final es llevarnos al mismo lugar, porque Dios nos quiere llevar al mismo lugar. Quiere darnos la misma vida. Quiere que todos estemos con Él, que todos podamos estar al lado de Él, caminemos de su mano, podamos contemplar su rostro, estar en su presencia. Eso es para todos. Falta es que tú quieras, porque la decisión de estar en el cielo, en la tierra, es tu decisión. No como dicen algunos por ahí, queriendo tergiversar la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, diciendo que es que Dios, ¿qué tipo de Dios bueno puede ser ese que crea el infierno y que manda a la gente al infierno? No, señor. Dios no creó, no manda a la gente al infierno. Cada quien decide. Hasta el mismo Satanás decidió irse para el infierno. Porque Dios le dio tiempo a Satanás para que se arrepintiera a pesar de lo que él hizo. De rebelarse contra Dios. De tener que rebelarse contra Dios. Querer quitarle el trono al Señor. Y aún así, después de todo lo que hizo y que se llevó y arrastró a otros ángeles y todo eso, Dios aún así le dio oportunidad para que se arrepintiera, reconociera a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Mesías. Entonces no fue Dios el que creó el infierno, Él fue el que creó el infierno, porque es el lugar
Él no puede estar en el lugar donde está Dios. Él mismo creó su lugar. Porque ¿quién fue el que se salió? Él. Entonces el que creó el infierno fue Satanás, no fue Dios. Yo le digo, este es mi lugar. Él se salió de ese lugar y él creó su lugar. El infierno lo creó él. Sí, por decir así, a lo que me trato de indicar, es allá el lugar donde está, porque él se salió de ese lugar. Y él lo que quiere es que, por rabia, por odio, porque se ha llenado de todo eso, está buscando arrastrar gente para allá. Porque como hace mucha gente hoy, yo si voy a morir, no voy a morir solo. Eso es como la gente que le dan un alimento y sabe que está envenenado. Él no es capaz de decir, me lo voy a comer solo para que nadie más muera. No, la mente de Satanás es, yo voy a comerme una cuchara y le voy a dar a todo el mundo, yo no voy a morir solo. Ese es el pensamiento de la maldad por delante, buscando que todos mueran. Y él está buscando, arrastrando, como decía mi hermano, buscando hacer daño a todo el que pueda, confundir, destruir, matar, aniquilar. Por eso, estos testimonios que estamos haciendo es para que llevarles un mensaje a ustedes, de que sí es posible, pero que es tu voluntad, es tu decisión. Tu decisión de estar en el cielo es tu decisión. Ya Dios dio la vida por ti, allanó los caminos, te dio un tiquete, descuida ese tiquete, porque Satanás te quiere arrebatar el tiquete. Te digo, te voy a dar Espíritu Santo para que tú te fortalezcas, tengas un arma, tengas una armadura, para que tú luches y no te dejes quitar ese tiquete. El camino está abierto, siga por ese camino que es angostico, pero vaya por ahí. Coja su cruz y coja por ahí, que allá, después de ese camino largo, viene el camino de luz y allá estarás eternamente. Y ya él allá no podrá entrar y ya no te va a hacer absolutamente nada. Que necesitas el sacrificio del trecho. Entonces, obediencia, mucho amor, mucho perdón, mucha honra a Dios, para que así podamos ver. Estas personas que nos cuentan esos testimonios son personas que decidieron decirle sí al Señor, queremos estar en el cielo, y pues están luchando. Están tratando de negarse al pecado, están tratando de renunciar al mundo, de despojarse del mundo, de servirle a Dios desinteresadamente y ganarse el reino de los cielos. El próximo sábado tendremos otra nueva historia de renacidos, historia de conversión, donde conoceremos un nuevo caso de estos que le han dado la vida al Señor. Feliz noche para todos, bendiciones, nos vemos en otra oportunidad.